Hubo un tiempo en que la humanidad entera hablaba un solo idioma, un tiempo de unidad, de propósito y de poder, pero también de la mayor rebelión que el cielo haya contemplado. Así comienza uno de los episodios más misteriosos del Génesis, una historia que no solo explica el origen de las lenguas, sino que revela algo mucho más profundo, el corazón del hombre, que busca la gloria sin depender de Dios. Después del diluvio, cuando las aguas se retiraron y la tierra volvió a florecer, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse. Dios había pronunciado una orden clara sobre ellos: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1 era un mandato de expansión, de obediencia, de vida, pero los hombres nuevamente eligieron el camino de la independencia. De oriente salieron, dice la Escritura, y encontraron una vasta llanura en la tierra de Sinar, una región fértil, bañada por los ríos Tigris y Éufrates. Allí decidieron asentarse, y fue entonces cuando pronuncian las palabras que cambiarían la historia: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:3-4. Aquello parecía un gesto de progreso, unidad, trabajo, construcción, pero en realidad era una declaración de independencia espiritual. El hombre estaba desafiando la autoridad de Dios. Estaban diciendo sin pronunciarlo: no necesitamos que Dios nos dé un nombre, nosotros lo haremos. La torre no era solo una construcción física, era un símbolo del orgullo humano. Era el deseo de elevarse hasta los cielos, de alcanzar el trono divino con esfuerzo humano, de reemplazar al Creador con la obra de sus propias manos. En la antigua Mesopotamia existían templos escalonados llamados zigurats, torres que buscaban unir el cielo y la tierra. Eran edificadas como puentes entre los hombres y los dioses paganos. Y es muy probable que la Torre de Babel fuera una de ellas, un altar de arrogancia y rebelión. Mientras las manos trabajaban, los corazones se alejaban de Dios. Cada ladrillo era un acto de soberbia, cada capa de barro cocido, una declaración de independencia, y sobre el eco de los martillos podía escucharse el susurro de la serpiente que una vez habló en el Edén: seréis como Dios. El hombre no quería solo construir una torre, quería construir su propio reino, un sistema donde Dios no fuera necesario, un mundo donde la gloria fuera humana, donde el cielo pudiera alcanzarse con ladrillos. Pero el Señor, que todo lo ve, descendió para observar aquella ciudad, no porque necesitara verla de cerca, sino para mostrar al hombre que el orgullo no pasa inadvertido ante sus ojos. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. Dios no temía a su poder, temía a su corrupción, porque la unidad sin humildad se convierte en un peligro, y el poder sin obediencia es destrucción. La humanidad, una vez más, estaba caminando hacia su propia ruina. Lo mismo que ocurrió en el Edén se repetía ahora en la llanura de Sinar. El hombre, seducido por el orgullo, levantaba su voz contra su Creador. El sonido de los martillos resonaba día y noche. Las manos ennegrecidas por el barro, los cuerpos cubiertos de sudor, los ojos llenos de ambición. Y a medida que la torre se elevaba, la distancia entre el cielo y el corazón humano crecía aún más. En lo alto, los arquitectos miraban el horizonte con orgullo.
La obra parecía imparable, y decían entre sí: somos uno, nadie podrá detenernos. Pero el cielo estaba observando, y en el trono eterno Dios veía cómo la unidad del hombre, sin la dirección divina, se convertía en un instrumento de rebelión. El mismo poder que podría haber sido usado para glorificar a Dios, se estaba usando para desafiarlo. Y entonces una pregunta eterna se levantó sobre los cielos: ¿hasta dónde puede llegar el hombre cuando olvida quién le dio el aliento? Desde ese momento, el destino de Babel estaba decidido, porque cuando el hombre busca llegar al cielo sin Dios, el cielo desciende para detenerlo. Aquella torre, que pretendía ser símbolo de grandeza, pronto sería testimonio de vergüenza. El sueño de un solo idioma, de una sola mente, de un solo propósito, sería deshecho por la sabiduría divina. Y lo que comenzó como un canto de unidad, terminaría en un eco de confusión. El Señor no se había olvidado de su palabra. Él había dicho: llenad la tierra, y si los hombres no querían obedecer por amor, serían esparcidos por juicio. Las estrellas brillaban sobre la torre inconclusa, el viento soplaba entre los andamios de barro y el orgullo de los hombres subía hasta el cielo, sin saber que el cielo estaba a punto de descender. Babel se había convertido en el reflejo de lo que ocurre cada vez que la humanidad intenta construir su propio camino hacia Dios, una metáfora viva de la religión humana, de la autosuficiencia espiritual, de la adoración al yo. Y así, la torre se elevaba como un dedo humano apuntando al cielo, como si el barro pudiera desafiar al creador del polvo. El hombre hecho del polvo estaba intentando alcanzar con su obra lo que solo la gracia puede otorgar. Pero nadie puede tocar el cielo con manos de orgullo, porque antes de llegar a la cima, Dios descenderá. El hombre levantaba su voz hacia el cielo, y el cielo decidió responder. El sol se alzaba sobre la llanura de Sinar, tiñendo de oro las murallas de la ciudad inacabada. Los hombres trabajaban sin descanso. Sus voces llenaban el aire como un solo coro, ordenado, fuerte, orgulloso. Los líderes caminaban entre las filas, mirando con satisfacción cómo su sueño de eternidad tomaba forma. A cada ladrillo añadido, la torre parecía más imponente. El polvo se levantaba hasta las nubes. Los obreros gritaban órdenes: más mezcla aquí, súbanlo rápido, no se detengan. Aquel día la humanidad entera se movía al compás de un solo corazón, pero un corazón enfermo de orgullo. Y en el trono celestial, Dios observaba aquella escena con paciencia y con justicia. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11. ¡Qué imagen tan poderosa! El Creador descendiendo para contemplar la obra del hombre. La torre que pretendía alcanzar el cielo, ahora era observada desde el cielo. No porque Dios necesitara acercarse para verla, sino para revelar el contraste eterno entre la pequeñez del hombre y la grandeza divina. Dios vio su obra, su organización, su tecnología, pero también vio su intención. La unidad no estaba fundada en la adoración, sino en la ambición. No era una unidad santa, sino una alianza contra Dios. He aquí el pueblo es uno, dijo el Señor, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. El cielo sabía que, si no se detenía ese impulso, el pecado volvería a cubrir la tierra tan pronto como lo había hecho antes del diluvio.
El corazón humano no había cambiado, solo había aprendido a construir con fuego. Así que Dios decidió actuar, pero no con fuego, ni con relámpagos, ni con destrucción, sino con algo más sabio y definitivo, la confusión. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Esa frase marca uno de los momentos más profundos de toda la historia humana, el instante en que la voz del hombre fue dividida, el momento en que la lengua que unía a la humanidad se quebró en 1000 sonidos distintos. Los primeros efectos fueron extraños. Un hombre daba una orden y el otro le respondía con sonidos incomprensibles. «Pásame el ladrillo», gritaba uno, y el otro contestaba con palabras que no existían. La confusión se extendió como una ola invisible. Los obreros se miraban desconcertados, las herramientas caían, los materiales se esparcían, los gritos aumentaban, el ritmo del trabajo se detuvo. El orden se desvaneció, el sueño de unidad se convirtió en un caos ensordecedor. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:8. Y Dios no destruyó la torre con un rayo, la destruyó con el lenguaje. La confundió con palabras, con sílabas, con la imposibilidad de entender. Y esa fue la mayor victoria del cielo. El orgullo humano fue derrotado por la lengua que él mismo había dado. El proyecto más ambicioso de la humanidad se derrumbó no por falta de fuerza, sino por falta de comprensión. Lo que los hombres más temían, ser dispersados, fue exactamente lo que sucedió. Cada grupo, incapaz de comunicarse con el otro, se apartó y se fue a diferentes regiones de la tierra. Así nacieron las naciones, las tribus, los idiomas, y el nombre del lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. Los que antes habían proclamado hagámonos un nombre, ahora ni siquiera podían pronunciar los mismos sonidos. El orgullo se había roto. La lengua que antes unía se volvió frontera. El hombre que pretendía llegar al cielo fue enviado a poblar la tierra, justo como Dios había ordenado desde el principio. La torre quedó a medio construir, testigo de un sueño frustrado. El viento soplaba entre sus ruinas. Las aves hicieron nido en lo alto y el polvo cubrió los restos del proyecto más ambicioso de la antigüedad. Pero Babel no desapareció, se transformó, se convirtió en símbolo, en advertencia, en profecía, porque Babel no fue solo una ciudad, fue el nacimiento del espíritu de Babilonia. Ese mismo espíritu se levantaría siglos después en el imperio babilónico, con sus ídolos, su lujo y su soberbia. Y más tarde, en Roma, en las naciones, en los sistemas que buscan gobernar sin Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Babilonia representa la rebelión organizada del hombre contra el cielo. El eco de Babel no se extinguió, se multiplicó. Cada cultura, cada idioma, cada civilización lleva en su interior el recuerdo de esa dispersión. La humanidad fue separada, pero no sanada. Las lenguas cambiaron, pero el corazón siguió igual. Babel nos enseña que Dios detiene aquello que lo desafía, que puede desarmar cualquier sistema, confundir cualquier poder, quebrar cualquier unidad que se edifique fuera de su voluntad. Y sin embargo, en medio del juicio hay gracia, porque incluso la confusión fue un acto de misericordia.
Si Dios no los hubiera dispersado, la humanidad entera se habría destruido unida en su pecado. El juicio fue una forma de salvarlos de sí mismos. El Señor no destruyó a los hombres, solo su arrogancia. Y esa confusión que un día dividió sería el preludio de una futura restauración, porque siglos después, en Jerusalén, el Espíritu Santo descendería sobre los discípulos, y cada uno hablaría en diferentes lenguas, pero todos entendían el mismo mensaje. El mismo Dios que confundió las lenguas en Babel, las unió en Pentecostés. El juicio y la misericordia se encontraron. La dispersión del orgullo fue revertida por el poder del Espíritu, y lo que en Babel significó división, en Cristo significó reconciliación. Babel fue el final de la soberbia, Pentecostés, el inicio de la redención. Una torre cayó, pero una iglesia se levantó. Las ruinas de Babel se cubrieron de polvo, pero su espíritu nunca murió. La torre fue abandonada. Sus piedras quedaron a medio levantar, y el viento silbaba entre los muros rotos. El hombre se dispersó, las lenguas se dividieron, pero el deseo de alcanzar el cielo sin Dios siguió ardiendo en el corazón humano. Desde ese día, Babel dejó de ser un lugar para convertirse en una idea que cruzó los siglos, cambió de rostro y sigue viva hasta hoy. El espíritu de Babel es el espíritu del orgullo, el que busca construir sin Dios, reinar sin obedecer y unirse sin verdad. Y aunque los siglos han pasado, ese espíritu continúa levantando torres, no de ladrillo, sino de poder, ciencia y ambición. Las antiguas torres de barro se transformaron en rascacielos de acero. Los ladrillos dieron paso a chips, pantallas y algoritmos. El lenguaje ya no está dividido, la humanidad volvió a entenderse, esta vez a través de una red invisible que conecta al mundo entero. Internet, tecnología, inteligencia artificial. Una nueva Babel digital donde todos hablan, todos se escuchan, todos se creen uno. Y una vez más, el hombre dice, hagámonos un nombre, construyamos algo que dure para siempre, alcancemos el cielo con nuestras propias manos. La historia se repite, solo que ahora la torre no apunta hacia el cielo físico, sino hacia el trono espiritual. El hombre no busca subir físicamente, busca reemplazar a Dios. La ciencia intenta explicar el universo sin el Creador. La política promete paz sin justicia divina. La economía global construye su propio orden sin el principio de la verdad, y la religión humana, confundida y diluida, levanta su propia torre de doctrina sin cruz. Babel ha resucitado, ya no se llama así, pero su esencia es la misma, un mundo unido en rebelión contra el cielo. El libro del Apocalipsis revela que este espíritu tomará forma final en los últimos tiempos bajo el nombre de la Gran Babilonia, la ciudad simbólica que representa el sistema mundial que se opone a Dios, una alianza de poder, comercio, idolatría y engaño que dominará a las naciones. Cayó la Gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Babilonia, la gran ciudad del fin, no es solo un lugar geográfico, es una cultura, es un pensamiento, es el mismo espíritu que nació en la llanura de Sinar. El deseo de vivir sin Dios, de alcanzar la divinidad sin obediencia. El mundo moderno aplaude lo que Dios detesta, y mientras la humanidad avanza en ciencia, retrocede en santidad. Habla de libertad,
pero no de arrepentimiento. Predica unidad, pero sin verdad. Exalta la inteligencia humana y relega la sabiduría divina. Y en medio de esta nueva torre global, el eco del cielo vuelve a resonar. Descendamos y veamos lo que el hombre ha edificado. El orgullo humano se repite con nuevos nombres. Naciones que quieren dominar el cielo, corporaciones que controlan el lenguaje, sistemas que moldean el pensamiento de millones. El mundo entero parece hablar un solo idioma digital, el idioma de la autosuficiencia. Pero así como en Babel, Dios no permanecerá en silencio. El mismo juicio que cayó sobre la torre antigua caerá sobre la Babilonia moderna, no por castigo caprichoso, sino por justicia eterna, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Y entonces la profecía se cumplirá. En una hora vino su juicio. Apocalipsis 18:10. Todo lo que el hombre construyó sin Dios se derrumbará. Las torres caerán, los sistemas colapsarán, las palabras de orgullo se ahogarán en el eco del juicio. El sonido de la confusión volverá a llenar la tierra, y el nombre de Babel será pronunciado una vez más, no como recuerdo sino como advertencia. Pero incluso en medio del juicio, habrá una voz que llame al arrepentimiento. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Esa voz no viene de un profeta humano. Es la voz del Espíritu, llamando a su pueblo a salir del sistema de Babel, del orgullo del mundo, del engaño de la autosuficiencia. Porque el reino de Dios no se construye con ladrillos ni algoritmos, sino con corazones humildes que se inclinan ante la cruz. La historia de Babel es más que un relato antiguo, es un espejo del presente. Cada vez que el hombre confía en sí mismo más que en Dios, una torre invisible comienza a levantarse en su interior. Cada vez que alguien dice yo puedo sin él, una piedra más se añade al monumento del orgullo. Y sin embargo, Dios sigue siendo misericordioso. Aún hoy, Él desciende no para confundir, sino para redimir. Porque lo que Babel separó, Cristo lo reconcilió en la cruz. Donde antes hubo confusión de lenguas, ahora hay un solo mensaje, el Evangelio. Donde antes los hombres se dispersaron, ahora el Espíritu los reúne. Y donde antes el hombre quiso subir al cielo, ahora Dios bajó a la tierra en la persona de Jesús. La humanidad intentó alcanzar a Dios con ladrillos, pero Dios alcanzó al hombre con amor. Por eso, la historia de Babel termina con esperanza. El orgullo fue juzgado, sí, pero la gracia fue revelada. Y aunque el mundo siga construyendo torres, solo un reino permanecerá, el reino de aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24. La torre de Babel se derrumbó, pero la roca de Cristo permanece firme. Y un día, en la Nueva Jerusalén, no habrá más confusión, ni división, ni soberbia. Todos hablarán un mismo idioma, el idioma del amor eterno de Dios. El cielo ya no descenderá para juzgar, descenderá para habitar entre los hombres. Y entonces el último eco de Babel se extinguirá por siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Apocalipsis 21:3. Hasta ese día, cada torre humana caerá, pero los que confían en el Señor permanecerán.
porque no hay torre más alta que su misericordia, ni lenguaje más perfecto que el de su espíritu.